Respetables hermanos y hermanas, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta sintonía y les agradezco muchísimo. Quiero decirles que siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Doy una nota aclarativa de que el lunes en mi programa el libro de Colosenses no me pude conectar debido a que tuve una cita médica y ya no vine a tiempo. Y además de eso, cuando vine había un corte de energía eléctrica que duró como 3 horas, así es que las disculpas del caso por esa situación que se presentó. Ahora estoy transmitiendo sobre la vida y ministerio de Cristo a través del alumbrador cristiano en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Y el tema que voy a presentar ahora es el llamado a ser discípulos en la parte 1. Creo que serán 2 partes y de tal manera pues que, como siempre les digo, yo me edifico mucho con la presentación de cada uno de estos temas. Oremos. Padre Santísimo, damoste agradecimientos porque nos permites otra vez presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu bondad infinita. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les repito, el tema es el llamado a ser discípulos. Esta es la lección 22 y de este subtema, el llamado a ser discípulos, es la parte 1. Uno de los términos que más comúnmente se usan en la Biblia para hacer referencia a un seguidor de Jesús es la palabra discípulo. Yo voy a leerles una serie de textos donde se usa esta palabra, por supuesto desde diferentes puntos de vista que lo aborda la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Dice en Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Luego pasemos a Mateo 8:21 y 23. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 9:19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Luego el libro de los Hechos, capítulo 6, versos 1 y 2, y después nos pasamos al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Luego pasémonos a Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Como ustedes ven, el uso es bien variado y claro, siempre les digo que cuando se usan textos para mostrar
El uso de una palabra evidentemente no es para desglosar el significado de cada uno de los textos, sino que se comprenda que es para ver el uso de la palabra, en este caso de la palabra discípulo. La palabra discípulo es una traducción de una palabra griega que significa aprendiz. Eso es lo que ni más ni menos. Un discípulo es un aprendiz. Una nota aclarativa es que la palabra griega combina una forma de la palabra aprender con el sufijo tes, T-E-S, tes, que significa uno que. Se lo repito, significa uno que. Un discípulo era, en el sentido más amplio, alguien que seguía a un maestro. Desde los tiempos de nuestro Señor, así se entendía. Dice en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y también significa uno que aprendía del maestro. Mire el uso que se tiene en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego seguía los dictados de ese maestro. Para eso consultemos Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, noten toda esta frase, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues, de todos estos versículos que les he mencionado, que era una estrecha relación la que existía entre el maestro y el discípulo, al punto que un verdadero discípulo llegaba a ser como su maestro. Y esto es precisamente lo que se ha repetido a través de la historia cuando se discipula, cuando se enseña muchos discípulos, llega el momento en que llegan a ser iguales como el maestro, conforme van aprendiendo y conforme van madurando en el aprendizaje. Dice Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Para este mensaje sobre el llamado a ser discípulos, usaremos como texto base específicamente, vamos a usar varios textos, pero el texto base va a ser Lucas capítulo 5, 1 al 11. Otra nota aclarativa, uno puede explicar los muchos pasajes que podrían usarse para aprender qué significa ser discípulo, como lo he hecho hace unos instantes. ¿Ve? Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Juan 15:8 nos dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, punto. Después podría añadir que para esta lección, como les he dicho, la vamos a centrar en Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 11. Entonces, yo les estoy diciendo a ustedes que el llamado a ser discípulo, para este mensaje, en el llamado a ser discípulos, usaremos este texto y que habla precisamente
de la ocasión en que Jesús llamó a Pedro y a sus amigos. Durante este estudio, pues, descubriremos algunos de los requisitos que deben llenarse para ser discípulo. Y vamos a empezar a ver los diferentes aspectos que destacan este mensaje. Primero le tengo que decir que hay algo que debe aprender. Hay algo que debe aprender, y esto lo vamos a basar en los primeros 3 versículos de Lucas 5. Para ser discípulo de Jesús, uno debe aprender algo. Debe estar dispuesto a ser enseñado por el Señor. Algunos tienen actitud de sábelo todo, y esto siempre ha existido a través de todas las etapas, de todos los tiempos. Esto no nos debe extrañar. Y cuando se tiene esta actitud de sábelo todo, dicen, no hay quien me pueda enseñar nada. Lamentablemente, dentro de la iglesia hay predicadores que tienen esta actitud, que no les gusta que es el ser enseñados, que es triste eso, realmente es triste esa actitud. Mientras uno no esté dispuesto a escuchar y a aprender, no podrá ser discípulo de Cristo. Veremos la importancia de esto en el siguiente texto. El relato comienza narrando que Jesús estaba predicando junto al mar de Galilea. Y una aclaración que quiero dar también es que en Lucas se lee lago de Genezaret, que es otro nombre para el mar de Galilea. Simón Pedro estaba cerca, junto a su barca de pescador, lavando las redes. Él y sus socios habían estado pescando toda la noche, pero lo único con que vieron recompensados sus esfuerzos fue con músculos adoloridos y redes sucias. Me imagino a Pedro con su cabeza ladeada, escuchando a Jesús, mientras sus dedos quitaban con destreza las malezas y el lodo de los cuadros, anudados de la red. Este no era el primer encuentro del pescador con Jesús. Él había andado con Cristo en Judea. Sin embargo, después de regresar a la provincia de Galilea, volvió a su antigua ocupación. Y es que todavía él no había recibido el llamado del Señor. Todavía no le seguía como su discípulo, pues podemos decir. A medida que Jesús predicaba, la multitud era cada vez mayor. Los oyentes entusiasmados se agolpaban sobre Cristo, obligándolo a acercarse cada vez más al lago, hasta que el agua empezó a mojarle las sandalias. Entonces se dirigió a la barca de Pedro, entró en ella y le pidió al pescador que la retirara hacia adentro del lago. Y desde allí, improvisándose, mejor dicho, un púlpito sobre la proa, Jesús siguió su discurso. ¿Qué cree usted que hacía Pedro mientras estaba sentado en el centro de la barca, manteniéndola estable? Tenga usted la seguridad de que estaba escuchando. Y yo le pregunto, ¿escuchando qué? Del texto se desprende la respuesta a esta pregunta, pues en él dice que Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Mire lo que dice en Lucas 5:1.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Por lo tanto, una enseñanza que podemos entresacar de esta situación es que uno no puede ser discípulo del Señor sin ser estudiante de la palabra. Usted lo sabe perfectamente bien. Toda disciplina, todo aprendizaje, toda profesión, ¿qué es lo que requiere? Que primero se estudie. Luego, conforme se estudia, tiene que practicarse. Eso es evidente. Un oficio es lo mismo también. Un carpintero, para ser carpintero, tiene que empezar por lo menos a clavar los clavos. Y así sucesivamente en cada rama del aprendizaje. Para llegar a ser una persona diestra, se tiene que empezar desde cero hasta llegar a perfeccionar en el aprendizaje en que se ha involucrado. Por lo tanto, una enseñanza pues que nosotros podemos entresacar de esta situación pues es que uno no puede ser discípulo del Señor sin ser estudiante de su palabra. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Algunos que afirman ser discípulos pasan los años siendo ignorantes de la Biblia. Sin embargo, uno no puede ser discípulo de Jesús sin tomar en serio el estudio de las verdades de Él que se encuentran en la palabra escrita. Entonces vamos ahora a pasar a otro aspecto muy importante. ¿Cuál es el primero que hemos visto? Hay algo que usted debe aprender. Que se le grabe esto. Yo al final de la segunda parte de este estudio le voy a hacer un resumen de todo ello. Hay algo que debe aprender. El segundo aspecto es: hay algo que debe entender. Una cosa es aprender, otra cosa es entender. Hay algo que debe entender. Esto lo tenemos en los versos 3 al 8 de Lucas 5. Al final Jesús terminó su sermón. Acabó con la multitud, pero no con Pedro. Este tenía mucho potencial, pero también mucho que aprender, y era hora de su siguiente lección. Jesús, el maestro poco ortodoxo que siempre era, hizo lo que menos se esperaba. Mandó a Pedro diciéndole: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Miren, se lo leo completo de Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Como bien sabían todos los buenos pescadores del mar de Galilea, ustedes tienen que entender que estaba tratando el Señor con personas que sabían de su oficio, sabían de su profesión, sabían de lo que es pescar. Yo una vez tuve la oportunidad de conversar con un hermano en el departamento de Usulután que era pescador, de esos que se meten mar adentro, y me contó maravillas de lo que es la pesca. Me decía él: hermano, usted no sabe cuántos peces, qué diversidad de peces hay dentro del mar. Y me decía que ellos hasta llevaban una cocina, porque preparaban todos esos peces y unos guisos exquisitos. O sea,
lo que le quiero decir, pues, que un pescador nato que se ha formado desde su niñez o su adolescencia, conoce lo que es la pesca. Entonces, por eso estoy diciendo, como bien sabían todos los buenos pescadores del mar de Galilea, Pedro estaba seguro de que las horas de pesca eran las de la noche, cuando los peces subían a alimentarse y no las del día. Además, era en aguas superficiales y no en aguas profundas que se pescaba. Por último, tenía más sentido aprovechar sus esfuerzos cuando había peces que atrapar y no después de 10 horas o así sin éxito alguno. No cuando se había desvelado toda una noche y había quedado tan cansado. Al ser Pedro un pescador experimentado, esforzado y exitoso, era lógico que le acusara cierto resentimiento tener a un carpintero. Mire lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como quien dice, pues, y este carpintero, ¿qué me va a enseñar a mí? Es como, mire, un ejemplo, como siempre digo, uso a mi persona. Yo, desde la edad de 18 años y un poco más, mi vida ha sido enseñar la palabra de Dios, gracias a Dios, un privilegio especial. La voluntad de Dios así lo quiso y yo lo he hecho felizmente. ¿Qué le puedo yo enseñar a un pescador? Nada. Un pescador, sobre todo del mar. ¿Qué le puedo enseñar? No le puedo enseñar nada. Esta situación aquí se está presentando con Pedro. Ni puedo decir el discípulo Pedro en este momento, ni mucho menos el apóstol Pedro. Entonces, al ser él un pescador muy experimentado, esforzado y exitoso, era lógico que le causara cierto resentimiento tener a un carpintero diciéndole cómo pescar. En la respuesta de Pedro puede haber cierto indicio de lo anterior, pues dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Lucas 5:5. Note, no obstante, la palabra que usó después, usó la palabra más. Fíjense bien qué importante. Yo siempre a ustedes les digo, hermanos, yo realmente desde mis años de escuela primaria, plan básico y mi bachillerato, siempre me gustó el estudio de la gramática y sobre todo siempre le he puesto mucho cuidado a las palabras aisladas que tienen mucho que ver si usted le pone cuidado. Yo siempre le pongo este ejemplo: si yo en este momento haga de caso que yo no he dicho nada, ni una palabra, y uso la palabra porque, usted se queda en el aire. ¿Porque qué? Pero cuando yo uso porque tengo que hacer esto, usted ya le pone sentido a lo que voy a decir. Entonces, usó la palabra más, dijo: más en tu palabra, miren, no se queda aislada la palabra, más en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Claramente, la expresión, sin embargo, que usa la versión del Rey Santiago, pues, en otras palabras, como quien dice, Pedro está diciendo: hemos pescado toda la noche sin éxito,
Sin embargo, si tú me dices que lo intente nuevamente, así lo haré. Puede que sea contrario a todo lo que he aprendido en más de una década de estar pescando, pero haré lo que tú me dices. O sea, Pedro comienza a cambiar su mentalidad. Y es que ya, como lo dije, ya había estado con él en Judea, ya había visto algunas de las maravillas que el Señor Jesús hacía. ¿Cómo podría tener Pedro tal actitud? La respuesta se encuentra en el título con que se dirigió a Jesús. Como le dice, Maestro. Miren qué hermoso. Y usar esta palabra en aquellos tiempos no era a cualquier persona que se le iba a decir maestro. Muchas veces a mí se me ha dicho que soy maestro de la Biblia. Créanme, lo que en ciertos momentos no me agrada. Lo mejor sería ser un enseñador, un profesor, pero el título de maestro es muy fuerte, hermanos. Y aquí al Señor Jesucristo se le dice maestro. En el texto original, esta no es la palabra usual para maestro o señor. Doy una aclaración. Esta palabra se usa para dirigirse a Jesús en el versículo 8. Miren lo que dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que es un equivalente a maestro, pues, porque soy hombre pecador. Esta es una palabra especial y Lucas es el único que la usa. Es una asignación que se aplica únicamente a Jesús. Miren lo que dice en Lucas 8, 24 y luego nos pasamos al 45. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Luego pasémonos a Lucas 9, vamos a leer los versículos 33 y después nos pasamos al 49. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Verso 49. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Luego en Lucas 17, 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es un verbo griego, pues, compuesto, que combina la palabra para mantenerse con la palabra sobre, es decir, que se refiere a alguien que se mantiene sobre, se refiere a alguien que se mantiene sobre, o sea, a alguien que tiene autoridad total sobre otro. Eso es lo que tenemos que entender, alguien que tiene autoridad total sobre otro. Que Pedro estuviera de acuerdo o no con el mandamiento de Jesús no era lo que importaba. Jesús era el Señor y él el siervo, un siervo que estaba presto a obedecer.
Si deseamos ser discípulos de Jesús, hay algo que debemos entender, que Él es el Maestro. Al Maestro no le enseñamos, sino que Él nos enseña. No le decimos qué vamos a hacer, ni qué no vamos a hacer, sino que Él nos dice lo que debemos hacer. Maestro es una palabra de mucho peso. Los maestros no hacen sugerencias, ni dan consejos, sino que dan mandamientos, mandamientos que han de ser obedecidos sin cuestionamiento alguno. A Pedro tal vez le pareció una tontería llevar la barca a aguas profundas, porque el Señor le dijo que bogara mar adentro. ¿Ve? Es probable que le diera pena echar las redes. Pueda que oyera risas de los demás pescadores que estaban en la orilla. Es decir, cientos de pescadores pescaban en el mar. Sin embargo, hizo lo que el Maestro le mandó. ¿Cómo recompensó el Señor su obediencia? No pasó mucho tiempo para que Pedro sintiera un tirón en las cuerdas. Él y sus ayudantes comenzaron a sacar las redes que estaban llenas de peces. Los peces pululaban dentro de las redes y las colas de estos chapoteaban en el agua. Cuando los hombres se esforzaban por tirar de las redes para ponerlas dentro de la barca, los cuadros entrelazados de estas comenzaron a romperse. Frenéticamente hicieron señales a sus compañeros que estaban en la orilla, pidiéndoles que vinieran a ayudarles. Y es que mire, la pesca de pescar, pues esa experiencia de pescar, yo una o dos ocasiones hace muchos años atrás tuve la experiencia de ir a pescar, una de ellas con el hermano Larry White allá en Luisiana, en Farmerville, en un lago artificial, pero es un lago que si no es porque el hermano Larry me lo hubiese dicho, yo no creería que era artificial, es algo grandísimo. Y fuimos a pescar. Y cuando uno siente que el pez agarra el anzuelo, es una emoción muy especial. Es algo que uno se llena de mucha alegría. Imagínense aquí en el caso de Pedro, que no era un simple anzuelo, sino una red. Y aquella red, de tantos peces que tenía, no la podía levantar. Algo, pero muy, muy grandioso. Jacobo y Juan vinieron en su barca de pesca. Pronto ambas barcas estaban cargadas de peces resbalosos que caían pesadamente, tan cargadas que estaban en peligro de hundirse. Una aclaración es que el versículo 7 dice que se hundían, pero aparentemente no llegaron a hundirse en realidad. Tal vez los pescadores tuvieron que redistribuir la carga o hacer algún otro ajuste. Estas no eran las barcas de remos de 3 a 5 metros de eslora que algunos conocemos, sino que eran las barcas profesionales de pesca de 7 a 10 metros de eslora que se usaban en el mar de Galilea. Jamás vieron los curtidos pescadores otra captura tan grande de peces. Qué hermoso fue aquel milagro que les dio el Señor. Qué reveladora debió haber sido esta experiencia para Pedro y para los demás pescadores. Aun cuando se trata de la pesca, nuestro Señor sabe de lo que está hablando. La mayoría de las veces
Los mandamientos del Señor tienen sentido, hermanos y hermanas. Tienen sentido para nosotros, pero no hay garantía de que siempre será así. Le doy otra aclaración. Puede que usted a lo mejor puede comparar esto con otras situaciones que pueden pasar en su vida. Por ejemplo, hay personas a quienes les parece ilógico, por ejemplo, el bautismo por inmersión o la necesidad de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Yo no estoy ahorita enseñando sobre la cena del Señor, pero es un mandamiento que lo tenemos que hacer cada primer día de la semana. La pregunta es, hermanos y hermanas, ¿tiene sentido esto para mí? Es decir, la pregunta no es eso, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto para mí? La pregunta ¿es esto lo que Cristo me pide que haga? Si lo es, respondamos como Pedro: en tu palabra haré lo que me pides. Si obedecemos al final, ¿qué es lo que va a pasar? Si obedecemos, al final hallaremos que el método del Señor es el correcto. Si usted desea ser discípulo de Cristo, deberá convencerse de que Él es maestro de todo y deberá actuar conforme a tal convicción. Bueno, paso al tercer aspecto, y hay algo que debe reconocer. Yo, como le he dicho, al final de la segunda parte, que será hasta el otro miércoles, le voy a resumir todo esto que le estoy diciendo. Hay algo que debe reconocer. Lo vemos en los versos 8 al 10 de Lucas 5. Pedro había visto a Cristo hacer algunos milagros impresionantes. Lo había visto convertir el agua en vino. Ya eso lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan capítulo 2 versos 1 al 11. Lo había visto sanar al hijo de un noble, como vemos en Juan capítulo 4 versículos 46 al 54. Había estado presente para ver a Cristo haciendo muchas otras señales y maravillas. Mire lo que dice Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ninguno de los demás milagros les afectó tanto como este. Este tenía que ver con el oficio de Simón, se relacionaba nada menos que con su forma de vida. Le hizo ver que Jesús es el Señor de todo. Cuando el apóstol Pedro, o cuando Pedro, mejor dicho, vio a Jesús con otros ojos, también se vio a sí mismo. Repentinamente le abrumaron sus propios defectos. Dice que cayó de rodillas ante Jesús sobre el montón de agitados peces y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso 8. Respondió como otros siempre han respondido cuando de repente son confortados con el poder y la gloria de Dios. Dice, por ejemplo, en Génesis 18:27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar de mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Si usted desea ser discípulo de Jesús, debe reconocer dos verdades. En primer lugar, que Él es todo.
Observe el tratamiento que le dio Pedro a Jesús cuando confesó su pecaminosidad. Le llamó Señor. El apóstol Pablo dijo que si uno desea ser salvo, debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Romanos 1:19. En segundo lugar, al reconocer que Él es todo, uno debe reconocer que uno no es nada. Debe reconocer su necesidad de Él. Yo voy a parar acá, les animo a que el próximo miércoles 5 de la tarde sintonicen mi programa, porque lo que falta de este estudio es de veras muy interesante. Mientras tanto, quiero aprovechar esta transmisión para hacer una propaganda sana. Me refiero a que quiero propagar los libros que mi esposa ha escrito. Primeramente quiero presentarles Mi matrimonio y el tuyo. Ustedes aquí lo pueden ver. Este es el último libro que ella ha escrito. Y bueno, es un libro para todos los matrimonios, pero especialmente para aquellos que quieren empezar esta nueva vida, y aún para las parejas que todavía empiezan y siguen en esta lucha de lo que es el matrimonio. De este libro tenemos a disposición algunos de ellos aquí en nuestra casa. Si usted vive aquí en El Salvador, pues puede abocarse con nosotros y nosotros le indicaremos. Luego están los primeros dos libros que ella ha escrito, es Cultivando el Alma. Tomo número 1 es este que les presento, y el tomo número 2, Siempre Cultivando el Alma. Los tres libros los puede pedir a través de Amazon.com. Amazon.com. Con la excepción del primero que les presenté, que es Mi matrimonio y el tuyo, que tenemos disponibles aquí en casa una escasa cantidad de libros, y si usted quiere, pues se pone en contacto con nosotros. Las personas que viven en México y Estados Unidos perfectamente lo pueden pedir a través de Amazon.com. O si usted tiene parientes en los Estados Unidos y le van a visitar en cualquier país de América, ellos se lo pueden pedir viviendo en Estados Unidos o en México también, porque ahí sí llega Amazon y usted puede recibir estos libros fácilmente. El precio es módico, está entre creo que los 13 o 14 dólares del último. Vale la pena, ¿verdad? Es una forma, pues, como, y les digo, pues mi esposa está preparando un cuarto libro, será un devocional para cada día del año, con 365 o 366 días del año. Muchas gracias, hermanos. Les invito pues para el próximo miércoles para seguir estudiando palabra de Dios, y también siempre solicitamos sus oraciones para que este ministerio siga adelante. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra. Y qué bello es este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bello es aprender a ser un discípulo y ser un discípulo todo el tiempo, porque estamos en ese aprendizaje. Gracias, Señor, por ello. Que todo sea para honra y gloria tuya. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén.